Buenas tardes, Sergio, buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando y bueno, viendo. Entiendo que también estamos en vivo aquí por Facebook también, en la página de Radio Nacional. Okay, nosotros hacemos eso seguido también. Ayer teníamos una transmisión en vivo sobre un foro que teníamos por los incumplimientos de los planes reguladores en muchas municipalidades. Y ahí estamos haciendo sus ensayos. Así que, de verdad, un saludo, nos va a llover. Para un sancarleño eso no es problema, así que estamos a la orden. Sí. Usted sabe que las pocas oportunidades en las que un invitado de nosotros ha estado aquí en el programa y nos hemos tenido que levantar de la mesa por la lluvia, nunca nadie lo había visto. Ahora, a partir de este invierno, ya la gente lo podrá ver. Sí, bueno, y conste que estamos lejos del invierno, ¿eh? Sí. Parte de la locura en que está este pobre planeta, cómo lo tenemos, con todo el tema de cambio climático. No hemos llegado a Semana Santa y ya hay un pelito de gato cayendo en San José. Así es. Bueno, y hablando de esa parte de cambio climático, don Edgardo Baraya es un abogado ambientalista. Don Edgardo creo que nació en Naranjo, Grecia, pero se fue para San Carlos. De chiquitito me llevaron para San Carlos. Y ahí en San Carlos precisamente inicia o arranca, digamos, carrera política. Fue regidor en el año 2010. 2010 al 2014. Como regidor, y en el año 2014 es electo como diputado por el partido Frente Amplio. En el caso del regidor fue por una coalición. Sí, una coalición que se llamó Alianza Sancarleña. Era una coalición del Frente Amplio con Alianza Patriótica. Okay, primero hicimos un esfuerzo para ver si podíamos sumar algunas otras fuerzas más, pero finalmente solo Alianza Patriótica se apuntó en ese tema. Y desde el año 2014, decía, es diputado de la República, y ahora toma la decisión de convertirse, además, antes de que su periodo legislativo finalice, en aspirante primero a la candidatura por el partido Frente Amplio y posteriormente, en caso de que fuera electo, también a la presidencia de la República. Podríamos decir que digamos que usted lleva una carrera política propiamente, no muy larga, corta. ¿Por qué después del paso por la Asamblea Legislativa, como digo, que no ha terminado esa legislatura, toma la decisión, don Edgardo, de lanzarse a esa aventura? Bueno, yo creo en este proyecto político, ¿verdad? Este proyecto político que se llama Frente Amplio. Creo que la propuesta que tenemos para el país no se agota en 4 años, en 8 o en 12, sino que incluso es una propuesta incluso para los nietos de los que aún no han nacido, de los que ni siquiera han sido planeados. Eso significa que el partido no puede quedarse en una propuesta, digamos, de corto plazo, y también significa que no podemos depender de unas determinadas figuras, porque como toda dependencia de figuras, esas figuras se enferman, ¿verdad? Deciden no seguir, en fin. Y en el caso del Frente Amplio, pues siempre planteamos, por una cuestión incluso lógica de inversión, digamos, ya en la imagen del compañero, que probablemente la candidatura a la presidencia debía ser para José María Villalta. Lo que pasa es que José María, con una motivación absolutamente válida, absolutamente aceptable, decide no seguir. Entonces hay que tomar decisiones. El partido no puede quedarse sin una figura, sin otras figuras, y además consideramos que el perfil, digamos, que hemos venido desarrollando desde hace estos años de estar aquí en la Asamblea y desde antes de la municipalidad, le daba al partido la posibilidad de posicionarse mejor, incluso mejor que eventualmente José María en su momento, ¿verdad? Y por eso es que tomamos esa decisión, porque primero creemos que podemos ganar realmente, porque además creemos que podemos acercar sectores que tradicionalmente, digamos, han estado un poco alejados del partido, ¿verdad? Y porque además hay que aportar en ese proceso de construcción de este proyecto político, que, como le digo, va a pasar Edgardo y va a pasar José María, van a pasar otros, y esperemos que el proyecto se mantenga saludable
haciéndole una propuesta de sociedad distinta al país. Antes, fuera de micrófonos, yo le estaba consultando sobre el aporte económico que hubiesen tenido que hacer los precandidatos del Partido Frente Amplio para poder inscribirse. Y el Partido Frente Amplio siempre ha sido una de las agrupaciones políticas en nuestro país más austeras y que se ha caracterizado precisamente por eso. ¿Cómo se resuelve esa parte económica? Ustedes no hacen un aporte, ni siquiera va a decir un pago, un aporte por inscribirse. Es un pago, lo que hacen los demás partidos es un pago por jugar. ¿Cómo se resuelve esa parte económica? Mire, se resuelve como se han venido resolviendo todas las luchas en las que nos hemos metido. En todas las luchas sociales y ambientales en las que nos hemos metido, nunca ha habido plata, ¿verdad? Se resuelve con voluntarismo, con mística. Esta pre-campaña, digamos, tiene el problema además de que no se reconoce los gastos por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? En todo caso, nosotros tenemos un reglamento aprobado en el que más o menos al día de hoy ningún precandidato podría gastar más de 2,5 millones de colones en su pre-campaña. Eso marca una diferencia con respecto al resto de los partidos. ¿En estatutos del partido? Sí, un reglamento. El reglamento se establece eso. Eso marca, primero, un límite y un alto al tema del despilfarro. No puede ser posible que el capital, que el dinero termine aquí hablando por las ideas, por las personas, por la gente. No puede ser que entonces siga gobernando la plata, porque aquí lo que queremos es que efectivamente gobierne la gente. Ponerle cuotas de cualquier tipo, pero si se hablan de millones por arriba, es inmediatamente ponerle un alto a un montón de gente que podría ser muy capaz, que podría tener mucha posibilidad, pero que no tiene la plata. Y ustedes saben que el que pone la plata manda en el baile y nosotros no queremos que otros nos manden. Y hablando de diferencias, obviamente en el Partido Frente Amplio la elección del candidato a la presidencia se realiza de manera diferente de como lo hace el PUS o lo hace el Partido de Liberación Nacional en una convención abierta. Ustedes lo hacen a través de una asamblea. Sí. Eso también viene a contribuir a que la inversión que se tiene que hacer sea muchísimo menor. Sí, por supuesto, aunque igual, digamos, hay que hacer giras, hay que visitar a toda la gente en los cantones, y la idea es que además haya participación de la militancia. Sí, efectivamente nosotros tenemos este proceso un poco más cerrado, pero no estamos contentos. Creemos que hay que hacerlo más amplio y tenemos una cosa que se llama padrón amarillo, que es un padrón, digamos, que se ha ido depurando lamentablemente para esta campaña. Ese padrón todavía no está totalmente depurado. Sin embargo, Sergio, aunque la Asamblea decidió que la elección de las candidaturas a la presidencia sería mediante Asamblea Nacional, o sea, cerrada, se le dejó a las provincias la posibilidad de definir cuál va a ser el método de elección de sus candidaturas a diputaciones, digamos. Entonces podría ser en asamblea cerrada también, o eventualmente podría ser ampliada a otros sectores. Creo que esto es un proceso. Creo que por lo menos nosotros estamos convencidos en el Frente Amplio que tenemos que ir hacia ese proceso mayor de apertura, pero no tan amplio como lo hacen los demás partidos, porque en realidad, si ustedes ven la lógica de las campañas absolutamente abiertas, como las de Liberación y la Unidad, es la lógica de cuando habían dos partidos que prácticamente dominaban la escena política de este país. Entonces la sociedad costarricense se partía en dos, ¿verdad? O era mariachi o era liberacionista. Eso ya no va a pasar más. Y entonces una campaña tan elevadamente alta, es decir, teniendo que abrir mesas en todos los rincones del país, si bien es cierto, puede admitirse que es un ejercicio del músculo, ¿verdad? Me parece, del músculo político, me parece que la inversión en dinero no va a corresponder, digamos, con el fortalecimiento de ese partido. Yo creo que todos los partidos, a fin de cuentas, van a terminar reduciendo su participación a un padrón propio, de militancia propia, que finalmente es la que finalmente es la que se compromete con el partido y la que mantiene en el tiempo la militancia. Perdón, nosotros vamos hacia eso, nosotros vamos hacia un padrón, hacia una convención semiabierta. Yo esperaría que ya dentro de 4 años tengamos esa primera convención semiabierta. Yo tengo que preguntar, esto al interno obviamente es una decisión de la Asamblea Nacional del Partido, pero por ejemplo, esa parte económica pesa
para que se tome una decisión de hacer una elección de su candidato a lo interno en el seno de una asamblea? ¿Pesa esa parte económica? Sin duda. Porque la otra obviamente tendrían que tener plata para poder hacerlo. Sí, sin duda, digamos, hay un criterio económico que no es no es el número uno, el no número es la uno. prioridad. Ajá. Digamos, no es porque, nos va a costar tantos millones, entonces no lo vamos a hacer. No, obviamente en un contexto en el que está un partido que prácticamente se mantiene, a pesar del derecho, digamos, la deuda política que tuvo con la votación que recibió en el 2014, por la forma en que se entrega la deuda política, el sistema está diseñado para que usted, si es pobre, se mantenga permanentemente pobre, aunque en teoría tenga derecho a más plata, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sistema está diseñado para que usted gaste la plata y después presente la liquidación al tribunal, el tribunal te la paga, pero entonces tienes que tenerla. Exactamente. Hay que conseguirla en otro lado. Entonces eso nos limita un poco. Pero creo que en realidad lo que más pesó fue un tema de que todavía consideramos que es un partido que está, digamos, levantando, que está creciendo, que es un partido que aún requiere un poquito más de rodaje, digamos, de fortalecimiento interno, y por lo tanto no veíamos aconsejable demasiada apertura, ¿verdad? Creo que ya dentro de 4 años es posible eso. Pero en el caso de ustedes, quien toma la decisión son los asambleístas en una asamblea nacional, los delegados, y por consiguiente a quien tendrían que convencer es a ellos, a poco más de 100 personas. Entonces, ¿cómo se enfrenta una precampaña en esas circunstancias? Claro, además hay que tener en cuenta una cosa, precisamente usted lo dijo, son personas delegadas, es decir, representan a alguien de la militancia que les eligió, ¿verdad? Ajá. Entonces, se enfoca en dos líneas, en comunicarse con la militancia, porque, que a su vez entonces presiona, digamos, y plantea convence, digamos, a sus delegados, y por otro lado, hay que hablarle directamente a los delegados. Ahora, ¿cuál es lo interesante de este momento? Que en este momento los delegados provinciales no están electos. Entonces hay que contar y hablar con todos los delegados cantonales de todos los 81 cantones del país. Eso amplía fuertemente, digamos, la gente a la que hay que llegarle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos delegados cantonales elegirán o serán electos en algún determinado momento como los delegados nacionales, ¿verdad? Entonces, tampoco es que es como muy cerradito, ¿verdad? O sea, estamos hablando de 10, 5 propietarios, 5 suplentes por cantón, estamos hablando de 810 personas, digamos, a las cuales en este proceso corto, por ser delegados, pues hay que hacer un esfuerzo para llegarles directamente a esas 810 personas. Y digamos que ese esfuerzo, en el caso de ustedes, don Edgardo, si quiere, yo le voy a pedir que se corra un poquitito para que no se moje. No va a mojar el pelo, mucho, es el problema. Si quiere, se pasa esa silla y yo nada más giro hacia este lado porque nos está lloviendo ya en realidad acá en el Café del Club Unión y para que no se moje. Que con una gran ventaja, don Edgardo, y es el hecho de que, por ejemplo, a esas personas a las que ustedes tienen que llegar están claramente identificadas, mientras que digamos que en las otras agrupaciones políticas no se sabe, porque se tiene que escoger de forma abierta y todavía no lo saben. En el caso de ustedes, sí saben ya quiénes son los dirigentes. Sí, ¿verdad? Sí. Ahora también hay que tener claro que los delegados cantonales podrían elegir delegados nacionales que no son delegados. Eso también es una posibilidad. Es decir, no porque yo sea delegado cantonal solo yo puedo ser, digamos, elegido, son los que tienen que elegir, pero podrían elegir gente que no necesariamente es delegado cantonal. O sea que lo que le quiero plantear es que tampoco es tan reducido, aunque evidentemente es, comparado obviamente con una convención abierta, pues es muy reducido, pero tiene una ventaja. Finalmente hay una identificación con el partido, hay una identificación con la propuesta, finalmente hay una evaluación también del trabajo realizado, si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con la expectativa que fijó ese militante, ¿verdad? Ese delegado.
del partido. Eso tiene un nivel mayor de exigencia, ¿verdad? Es decir, tiene dos niveles mayores de exigencia. Tenemos que llegarle a ojalá a esas 800 personas en el país, en esta pre-campaña, pero además hay que llegarle con argumentos contundentes y argumentos sólidos. No es llegar a decirle porque me va a decir, no, ya, ese cuento no me lo echa a mí, ya yo estoy convencido que el Frente Amplio de la opción y tal, sino dígame usted por qué yo tengo que decidir por usted o por el otro compañero para que comandemos, digamos, la campaña presidencial. Es la 1:20 de la tarde, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, usted me dice por qué esos delegados, esos militantes tendrían que escogerlo a usted y no a su contendiente, que de paso es otro compañero suyo ahí en la Asamblea Legislativa. Pero vamos a hacer una pausa y ya casi regresamos. Esto es Tribuna en los 101.5 FM de Radio Nacional. De la tarde. Hoy estamos conversando con el precandidato del Partido Frente Amplio, don Edgardo Araya, quien además es diputado de la República en este momento. Y yo le tengo que preguntar a don Edgardo, su contendiente es un compañero allá en la Asamblea Legislativa. ¿Qué tiene usted mejor que don Frank Camacho? Yo sí tengo claro que tengo menos. Ajá. Pelo. Eso sí. Tengo menos pelo. Le gana en estatura, yo creo, ¿verdad? Sí, no, sí. Yo creo que soy un poquito más grande. Pero tal vez me gana por un pelo. Ajá. No, ¿Por qué deberían los delegados en esta asamblea, quienes van a tener que tomar la decisión, escogerlo a usted y no a él? Sí, lo primero que tengo que decir es que yo respeto muchísimo el trabajo del compañero Frank Camacho. Y la figura del compañero Frank Camacho. Es un compañero con el que nos hemos llevado muy bien en toda esta gestión, digamos, de la Asamblea Legislativa. Un compañero que ha sido colaborador, que realmente, digamos, se ha puesto la camiseta, como todos, con sus defectos y sus virtudes, ¿verdad? Como todos, como todo el mundo, ¿verdad? Yo creo que aquí el tema no va a ser sobre quién tenga mejor, no va a ser solo un tema de ideas propiamente, porque muy probablemente Frank y yo estemos de acuerdo en prácticamente el 95% de las propuestas y los postulados que se hagan. Deberían. Sí, bueno, usted ve que eso no necesariamente es así en otros partidos, ¿verdad? Uno ve que hay diferencias. Pero me parece que tiene que ver con un tema del perfil de la persona. Me parece que quien vote, tome la decisión de elegir un candidato en el Frente Amplio, debería considerar, digamos, el posicionamiento ya de la figura de la persona, ¿verdad? Es decir, que haya un camino andado ya en cuanto al conocimiento de la gente. Y si bien es cierto, tampoco es que, obviamente cualquiera de los dos candidatos tendrá que hacer una inversión dentro del partido para darse a conocer mayoritariamente. Creo que en mi caso tenemos un piso un poco más elevado que el del compañero Frank Camacho. Es decir, y me parece que el perfil, digamos, el posicionamiento que hay a nivel nacional, la exposición mayoritaria que ha habido, me parece que, digamos, juega un poco a mi favor, ¿sí? Porque ya hay un conocimiento más generalizado. Y creo que por ahí es donde debería fundamentalmente la gente fijarse, ¿verdad? ¿Cuál es la persona que podría garantizar un relanzamiento, digamos, o un aumento, digamos, del caudal electoral del Frente Amplio? Por ahí va la cosa. Yo decía que su carrera política es relativamente corta, y lo decía al inicio, fue regidor en la municipalidad de San Carlos, ahora diputado. ¿Se siente Edgardo Araya preparado, capacitado para convertirse en presidente de la República? Por supuesto. No lo estaría, no me metería en esto si no creyera que tenemos la capacidad. Pero es que además no tiene que ver solo con un tema de la persona, sino que me parece que ya se ha ido conformando un equipo que creo que está ya para empezar a dirigir este país, y nos la creemos. Yo sí le planteo a la gente con las que he conversado que yo no me metí aquí para sostenerle la rienda a nadie, ni me metí aquí como para salir del paso,
¿verdad? Por el compromiso, qué torta, alguien tiene que asumir. No, yo me metí, como en todas las cosas en las que me he metido en esta vida, es porque voy en serio, porque creo que realmente se puede lograr. Y hoy como nunca, en este escenario electoral tan volátil, como decíamos antes fuera del micrófono, la bola está en el aire, ¿verdad? Aquí el secreto cambiante como el clima. Es tan cambiante como este clima, que eso sí es preocupante en San José, antes de Semana Santa y ya cayendo un aguacero ya declarado. Me parece que por ahí va la cosa, ¿verdad? Me parece que efectivamente hemos logrado cosas desde la lucha, por ejemplo, de Cruzitas, desde la lucha por la defensa de nuestros ríos, de nuestra agua, que hemos logrado cosas que nadie se imaginaba que íbamos a poder lograr. Hemos logrado triunfos que nadie nos daba un 5, ¿verdad? Por lograrlo, y se lograron. Entonces, la enseñanza de vida es, hay que estar, y hay que proponerle a la gente, y hay que dar la pelea. Pueden pasar dos cosas, ¿verdad? O hacemos un clic con la gente y ganamos esto, o si no, al menos hacer el mejor papel posible, de manera que el Frente Amplio quede mucho mejor posicionado, mucho más armado, con una bancada ojalá mayor a la que ya tenemos, y cada vez más acabadito para entonces en la siguiente ya ir mucho más, con mucho mayor posibilidades que ahora. Ese es, yo creo que es el legado que me gustaría dejarle al Frente Amplio. Yo me quiero devolver un poquitito a la parte de La Plata, porque me parece que si no este fin de semana, sí creo que fue este fin de semana, el Tribunal Supremo de Elecciones avala una propuesta que eleva un diputado, un actual diputado, creo que es Domotón, para limitar, para ponerle tope a las contribuciones que las personas físicas puedan hacer a los partidos políticos. Y si mal no recuerdo cuántos salarios base, pero es una cifra un poquito más de 12 millones de colones. Que una persona no pueda aportar más de 12 millones de colones. ¿Cómo ve usted esa iniciativa? A mí me parece bien. A mí me parece, como lo hablábamos al inicio, el capital no puede seguir gobernando este país. Ya de por sí tiene un peso importantísimo en el país, ¿no? Los grandes capitales son un poder fáctico, ¿verdad?, que nadie eligió, y creo que deberían seguir manteniendo ese poder, que de todas maneras por eso le llamamos poder fáctico, ¿no? Porque de hecho ya tienen un poder muy fuerte en el país. Lo peor es que ahora también de ahí la plata sea la que valga, porque nos devolvemos 100 años, 200 años en este país donde solo los que podían participar en política, los que podían participar en la construcción del país que se quería, tenía que ser gente que tuviera plata, porque si no. Entonces me parece que en eso yo comparto la teoría, le he oído a Don Otón varias veces, que es, yo prefiero, y eso lo aplico en mi campaña, yo prefiero muchos dando poquito que poquitos dando mucho. Creo que esa propuesta va en la tónica que se ha planteado. A mí me parece que no es saludable que una sola persona aporte demasiado. Eso le da una mayor autoridad, una mayor voz, permite condicionar cosas, ¿verdad? Porque claramente, Sergio, no hay ningún almuerzo gratis, no hay ningún baile gratis, o sea que el que pone mucha plata es porque espera muchas cosas, y eso hay que ponerle coto, hay que ponerle límites. Usted sabe que una de las propuestas que usted ha hecho y ha manifestado tiene que ver con el fortalecimiento del Consejo Nacional de Producción, el famoso CNP. En un eventual gobierno suyo, por ejemplo, teniendo usted la posibilidad, ¿qué fortalecimiento tendría ese CNP, que ha sido una institución que yo particularmente, y esto lo digo yo, le ha pasado lo que le pudo haber pasado al INBU, que ahí están las oficinas, aquí cerquitas en Barrio Amón, pero el INBU dejó de hacer lo que hizo en el pasado, y era ofrecer soluciones de vivienda a la gente. En el caso del CNP, ¿cómo fortalecerlo? Bueno, nosotros precisamente el viernes tuvimos un encuentro con el equipo económico del partido. Ajá. Y ahí nos planteamos varias
varias propuestas desde el punto de vista económico. A nosotros nos parece, Sergio, que hay un motor de la economía costarricense que está funcionando muy bien, que es el motor que está vinculado con el capital transnacional extranjero. Es decir, todo el régimen de zona franca, toda la inversión extranjera directa que se ha venido dando a partir de las firmas de los TLCs, ¿verdad?, han venido a solventar una parte, digamos, de las necesidades de la población, ¿verdad? De población que es más educada, que ha tenido la oportunidad de recibir, digamos, mucho mayor capacitación, gente joven que efectivamente, digamos, hay que reconocer que tiene condiciones laborales en esos lugares relativamente mejores que en el resto del país. Pero hay todo otro sector, que es el sector de la economía interna, de la economía, digamos, doméstica, que está abandonado. Y ahí es donde nosotros encontramos la posibilidad de relanzar el Consejo Nacional de Producción, ya no como una entidad dedicada únicamente al pequeño y mediano productor agropecuario, que es para donde fue pensada el CNP, sino para una especie de promotora de inversiones o promotora de comercio, una especie de institución promotora de la economía interna. Eso implica que se meta con el incentivo del pequeño y mediano empresario, el pequeño y mediano empresariado joven, la persona joven, hombre, mujer, joven, innovadora, que quiere llevar adelante un emprendimiento, que podría generar empleo en sectores donde esa inversión extranjera directa ya no está dando. O sea, ahorita, por más que se invierta desde ese punto de vista, digamos, en zonas francas, en inversión extranjera directa, hay más del 20% de la población costarricense que sigue teniendo problemas de desempleo. ¿Por qué? Porque simplemente eso que se ofrece ahí, aunque a veces las mismas empresas se han quejado de que incluso ocupan mano de obra, ¿verdad?, le falta gente capacitada, sí, en cosas muy específicas, ¿verdad?, estudiantes que sepan de algo, ¿verdad?, una cosa así, ¿verdad? Pero hay todo otro sector a la que por supuesto no estamos renunciando a que mejoren la educación, que traten de mejorar esas oportunidades, pero que ciertamente quedó fuera de ese carro, digamos, que va jalando. Bueno, todo ese otro sector de gente que no pudo terminar de estudiar, de gente que está en el campo, ¿verdad?, que tiene pocas oportunidades, la única manera de poderles ofrecer algo para que puedan volver, digamos, a reactivar la economía y además que se mantengan en sus zonas es estableciendo, digamos, facilidades para el pequeño y mediano empresario, persona joven. Entonces, veo al CNP trabajando directamente con esos sectores, ya no solo con el pequeño y mediano empresario agrícola, sino el pequeño y mediano empresario en general, persona joven. Junto con campo de acción sea bienes, servicios, por ejemplo. Claro, es por eso, es que hay que repensar el CNP, hay que repensarlo. No podemos seguir pensándolo el CNP con la lógica de los 80 o los 70. ¿Por qué? Porque en los 70... Vamos a abrir estampos. No veo. No lo veo. ¿Por qué? Porque en la década de los 70s, los 80s, el sector vinculado con la agricultura requería una institución que estuviera, digamos, dedicado a eso. Pero el sector agrícola se ha ido reduciendo, hay que seguirlo atendiendo. Porque entre más mantengamos a nuestros campesinos, a nuestros pequeños y medianos agricultores, con calidad de vida en sus fincas, en sus terrenos, más oportunidades de generar economía local, más posibilidades de generar encadenamientos productivos ahí. Y entonces hay que pensar en ese sector, no descuidarlo como se ha descuidado, pero también hay que entrarle directamente a promover esa pequeña, mediana empresa nacional. Vean, si los incentivos que tienen hoy las empresas vinculadas al capital extranjero que están en zona franca las tuvieran el micro, pequeño, el mediano empresaria costarricense, las cosas serían absolutamente distintas. Pero obviamente facilidades, por ejemplo, cada empresa de zona franca, según nuestros estudios, así por encimita y en promedio, le deja de pagar al país aproximadamente $1 millón por año de impuestos. Bueno, ¿a cambio de qué? A cambio de que pues genere empleo, está bien, pero hay que asegurar que haya encadenamiento productivo, porque si no se genera una economía en clave, ¿verdad? Produzco aquí, me lo llevo para afuera, genero unos empleos y nada más.
sino que hay que obligar a conectar con el pequeño, mediano empresario nacional, pero también esa empresa, ese régimen de zona franca y todo eso tiene una cosa que se llama Procomer y Ministerio de Comercio Exterior, que se dedican a atenderlas. Bueno, de este lado tenemos al Ministerio de Economía tratando, a Banca para el Desarrollo por ahí, también tratando de hacer algo, pero como muy descoordinado, y nosotros vemos al CNP relanzado, convirtiéndose en esa institución, digamos, que coordina todas esas acciones, ¿verdad? Que coordina el tema de financiamiento. Entonces, que pueda, digamos, tener un músculo fuerte para, digamos, promover. Y la promoción viene a partir de que usted pueda llegar y decir, mire, esa idea que usted tiene es buena, le puede generar rendimientos, y sí, le vamos a financiar esa plata. Ahí vemos al CNP y ahí lo vemos muy junto con Banca para el Desarrollo. Banca para el Desarrollo hay que fondearla. Banca para el Desarrollo tiene dos problemas en este momento. Uno es un problema de acceso. La queja constante es... garantías, requisitos... No, de acceso, incluso un tema de cultura organizacional. Okay. O sea, la queja recurrente de toda la gente que ha intentado, lo digo la realidad, le estoy hablando de la realidad que tengo más cercana, que es, digamos, la zona norte de Costa Rica, ¿verdad? Digamos, un pequeñito empresario del Pavón de los Chiles, decirle alguna cosa. Quiere comprarse un chapulincito para dar algún servicio que se está prestando ahí o para trabajar en su propia finca. Va al banco y hay una resistencia incluso de la misma entidad, de los mismos funcionarios y todo, la persona llega y dice, yo quiero Banca para el Desarrollo, quiero crédito barato, porque es que es un crédito barato, es un crédito al 4 al 5%. Y terminan ofreciéndole un crédito personal, un crédito de consumo, hasta una tarjeta de crédito, porque es lo que saben ofrecer, ¿verdad? Hay que hacer todo un trabajo para que la gente pueda hacer, digamos, sea accesible eso. Los bancos del Estado, los bancos comerciales, públicos o privados, no están diseñados para eso. La banca pública en este momento en el país se convirtió en una banca comercial que no se distingue prácticamente nada con un banco privado. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de la necesidad de un banco de desarrollo, un verdadero banco de fomento. ¿Y sabe a quién veo ahí? A un crédito, ¿verdad? Agarrando toda esa cartera, digamos, junto con el CNP y haciendo ese trabajo conjunto para que Banca para el Desarrollo haya un banco donde la gente sabe que ahí le van a atender adecuadamente, porque hoy está disperso, ¿verdad? Entonces le pasa a las de esa gente. Yo lo he oído varias veces, sobre todo pequeños y medianos agricultores, se vuelven frustrados, más frustrados porque alguien les dio una ilusión, les dijo, vaya ahí. Y los fondos siguen ahí. Ah, bueno, y eso es otra. Los fondos no siguen tanto ahí. O sea, el Banca para el Desarrollo se financia con dos fondos, ¿verdad? El que maneja la banca privada, que ahí el gran problema es que los bancos privados prefieren colocarlo, hacer como especie de segundo piso. Entonces, por ejemplo, yo conozco el caso del BAC San José, que en lugar de poner a colocar pequeñitos créditos a la gente, barato, ha agarrado, digamos, a las grandes cooperativas, por ejemplo, Los Pinos o Victoria, y dice, vea, tengo aquí una platica para colocarle al 5%. Tómela y usted colóquela al 6%. Sigue siendo un crédito barato, pero ¿a quién se la está dando? A la gente que ya tiene, de alguna manera, la vida resuelta. O sea, ser socio de Los Pinos o ser socio de la cooperativa Victoria, a poner dos ejemplos de cooperativas grandes. Hombre, ya no sos una persona que esté como muy vulnerable, ¿verdad? Entonces ahí se está desperdiciando eso, digamos, que le llegue realmente a la gente que le tiene que llegar. Y la otra, la banca pública, que se ha logrado colocar el fondo, a pesar de esos problemas de acceso, las quejas que hemos estado recibiendo del departamento, de la gente de Banca para el Desarrollo, es que se están quedando sin fondo, se están logrando colocarla y entonces se ocupa más plata, o sea, no está alcanzando, digamos, el fondo que se está dando ahí para colocar. Entonces hay que ampliar ese fondo. 1:41 de la tarde, vamos a hacer una nueva pausa, don Edgardo Araya, y ya casi regresamos aquí hasta el Café del Club Unión para continuar esta conversación que tenemos con el precandidato del partido Frente Amplio. Ya casi regresamos. Regresamos hasta el Café del Club Unión cuando es la 1:42 de la tarde. Hoy conversando con Edgardo Araya, precandidato
del partido Frente Amplio. Y a propósito de que usted estaba mencionando que la semana pasada se reunieron con ese equipo que tiene que ver con el tema económico de la agrupación política, uno de los temas y perdón, hago el paréntesis también, esa reunión se dio con miras a incluir algunos temas en el futuro plan de gobierno que desarrolle el Partido Frente Amplio. Uno tiene que ver con, si mal no recuerdo, salarios dignos. Salarios dignos. Yo le voy a contar en el SINAR, y lo voy a contar como la intimidad, porque es público también, obviamente. En el SINAR desde el año 2015, los funcionarios y funcionarias no reciben un aumento. Desde el año 2015, ¿verdad? ¿Cómo alcanzar salarios dignos cuando en algunas instituciones, y digo, menciono el SINAR porque es el caso mío concreto, pero que no creo que sea muy diferente de algunas otras? ¿Cómo lograr esos salarios dignos? Sí, a ver, pero hay que tener una cosa clara, Sergio. Más allá de las quejas que efectivamente pueda haber en el sector público sobre el salario que se devenga, la discusión del tema de los salarios dignos no pasa por el sector público. Es decir, hay alguna parte, digamos, del sector público, en algún momento los policías, en donde hubo un cuestionamiento de que si era un salario digno o no. A nosotros nos preocupa más en el sector privado qué es lo que se está pagando realmente, cuál es el salario que se está pagando. Sabemos, por el crecimiento de la informalidad, por el crecimiento del desempleo, que la gente no está en condiciones de exigir muchas condiciones laborales, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque hay una vulnerabilidad muy importante. A eso nos estamos refiriendo, a darle las condiciones a las empresas, por ejemplo, con este tipo de incentivos que le digo, que permitan además pagar salarios dignos. Asegurarnos, por ejemplo, solo que en este país se asegurara que las personas en el sector privado reciben el salario mínimo legal, el mínimo, ya no se diga el que nosotros hemos propuesto, que es el salario mínimo vital, digamos, pero el salario mínimo legal. Estaríamos pensando que se sacaría de la pobreza casi a la mitad de la gente que hoy está en ese índice de pobreza. A eso nos estamos refiriendo con salarios dignos, ¿verdad? Darle las condiciones al sector privado también para que esté en capacidad de pagar esos salarios dignos, y que haya además una institución como, por ejemplo, la Inspección Nacional de Salarios, el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? O la Inspección de Trabajo, la Inspección Laboral, debidamente fortalecida, con un buen músculo, con inspectores y todo eso, para que pueda asegurar que efectivamente se están pagando los salarios que corresponden, los salarios mínimos legales. Entonces, a eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de salario digno, ¿verdad? La necesidad de alcanzar en el sector privado salarios dignos, porque aquí uno puede entender que hay micro, pequeñas y medianas empresas que la ven a palitos para pagar alguna cosa. Uno puede entender ahí, por ejemplo, y ahí es donde, a través de una reforma tributaria justa, que es el otro pilar de lo que nosotros planteamos, que nos permita tener recursos para hacer algunos subsidios importantes, como por ejemplo al micro, pequeño y mediano empresario, o al micro y pequeño empresario, ese emprendimiento que está arrancando, que se tenga la posibilidad, por ejemplo, de hacer algún tipo de subsidio, por ejemplo, en la planilla, no que no se pague, sino que de alguna manera se le puedan reconocer desde el tema de renta, ¿verdad? Que pueda, digamos, como darle un apoyo que está empezando a caminar, ¿verdad? Entonces, a esa gente hay que trabajar por ahí, pero ya la empresa que ya se consolidó, con esa empresa hay que también ser fuerte y decirle: usted tiene que pagar los salarios que corresponden. No se vale que usted se haga multimillonario a costa de aprovecharse, de explotar a las personas que trabajan con usted, ¿verdad? Entonces son como dos aristas del tema, ¿verdad? Y obviamente el tema del sector público es otro gran tema, es un sector que ha sido satanizado ¿verdad? Desde diversos sectores de la opinión pública, que le han querido echar la culpa al sector público de todos los problemas del déficit fiscal, cuando estamos cansados de demostrar que el tema de empleo público no tiene absolutamente nada, o sea, ningún peso específico, muy poco, sobre el tema del déficit fiscal, pero se le ha hecho creer a la gente, ¿verdad?,
de que es culpa de los funcionarios públicos, y tampoco podemos permitir eso. ¿Que hay algunos abusos en algunas instituciones? ¿Que hay inequidades en algunas instituciones? Creo que sí, y ahí desde el Frente Amplio nosotros en la Asamblea Legislativa estamos proponiendo, por ejemplo, el tope a los altos salarios de los altos jerarcas del sector público. Hay que empezar por ahí, hay que poner esos límites. No puede ser posible lo que trascendía en el periódico ayer, por ejemplo, de lo que gana una persona en la Junta Directiva del Banco Popular, por ejemplo, o de otras juntas directivas. No puede ser posible que el gerente de un banco, aunque ahí, bueno, está el tema de la competencia, ¿verdad? Que hay que traerle un poquito más de cuidado, pero no puede ser, digamos, que hayan esas distorsiones enormes en el sector público. Y creo que eso es un tema al que el Frente Amplio sí está dispuesto a entrar. Comercio exterior es otro de los ejes también que tiene que ver con esa propuesta que ustedes estarían elaborando. Comercio exterior, ¿en qué sentido? ¿Tratados de libre comercio? No, ya, eso está bueno. No. A ver, eso es muy importante, qué bueno que usted lo toca, porque se le ha vendido la idea, digamos, a la gente de que el Frente Amplio, si el Frente Amplio llega al poder, bueno, un poco la campaña del miedo contra José María Villalta anduvo por ahí, que íbamos a cerrar las zonas francas y que íbamos a echar pero ¿en qué cabeza cabe que uno pueda hacer eso? Por el amor de Dios, ¿en qué cabeza cabe que uno, o sea, a ver, yo no me arrepiento de haber luchado a brazo partido contra el TLC, pero también hay que reconocer que ya es una realidad, que eso fue en el 2007, que 10 años después hay un sector de la economía costarricense que está dependiendo de la vinculación con el capital internacional, con el capital extranjero, y sería un suicidio económico y político decir que no, vamos a cerrar las fronteras y vamos a echar a toda la gente. Es una locura, eso nadie lo va a hacer, ¿verdad? Pero sí, esa realidad sí podemos tratar de cambiarla y administrarla. ¿De qué manera? Primero, fortaleciendo relaciones fundamentalmente con Latinoamérica. Creo que este país tiene un potencial enorme en el estrechamiento de relaciones comerciales con esa gran patria nuestra, ¿verdad? La patria grande de América Latina, con países súper poderosos, ¿verdad? Poco alicaídos últimamente, pero que duda cabe de que Brasil, Argentina son países, digamos, son potencias, son locomotoras, ¿verdad? Que también están caminando. Y nosotros hemos estado viendo como hacia el norte, nada más, hacia Europa. Creo que una de las propuestas es fortalecer los lazos con América Latina, que no satanizamos los acuerdos bilaterales. Por ejemplo, Ecuador ha sido, digamos, un punto de referencia importante de cómo hacer tratados bilaterales de inversión, pero de igual a igual, ¿verdad? Garantizando la soberanía del país, reconociendo las asimetrías de nuestro país. ¿Qué es lo que a nosotros, digamos, generalmente nos señalamos con el tema de estas aperturas de libre comercio? Que normalmente la clase política que ha dirigido este país se aprovechó de esos tratados de libre comercio para ampliar, para abrir situaciones, ¿verdad?, que no tienen que ver exactamente con el comercio, ¿verdad? Y entonces, bueno, hay que seguir. Estamos claros de que el país tiene que abrirse al mundo, el país no se puede cerrar, pero lo que buscamos son condiciones de intercambio comercial más justas, más equitativas, más solidarias, más complementarias, y no de simple competitividad como se ha querido vender ahora, digamos, los TLCs actuales. Y a propósito de hablar de esa competencia, yo quiero finalizar el programa con algo que nos atañe a muchos costarricenses, y es el que tiene que ver con el precio de las medicinas y la intención por hacer algo con el precio de las medicinas, hablando de competencia y esto. ¿Cuál es la propuesta? Sí, muy bien, que dice que tocó ese tema serio. Por cierto, les recuerdo que hoy a las 6 de la tarde tenemos un foro para discutir ese tema en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa. Hemos invitado a representantes de casas farmacéuticas, a representantes de farmacias que llaman farmacias de comunidad, ¿verdad? Que es una farmacia de un dueño, ¿verdad? Y también pues hemos invitado a las grandes cadenas farmacéuticas. Nos parece que es un tema de fundamental importancia. Y en el Frente Amplio hemos llevado ese estandarte de que las medicinas, el derecho fundamental a la salud, no puede ser visto como un negocio. Y estaba regulado antes de la aprobación de la Ley de Defensa Efectiva del Consumidor, y en ese momento se nos vendió la idea de que si lo liberalizábamos y que lo dejábamos a libre juego de la oferta y la demanda, la famosa mano invisible de Adam Smith
iba a encargarse de regular los precios. Y no, ahí no funciona el mercado. ¿Por qué? Porque es un mercado muy pequeño con actores en el mercado demasiado grandes, que entonces controlan el mercado. Entonces las distribuidoras, los laboratorios, las grandes farmacéuticas pueden poner los precios que les dé la gana y lucrar excesivamente con algo tan importante que es como la salud. Entonces ahí se requiere al Estado diciéndole: un momentito, señores, ustedes tienen derecho a tener una utilidad, por supuesto, no es que estamos diciendo que tampoco lo van a hacer de gratis, pero tenemos que defenderle el bolsillo a la ciudadanía, tenemos que garantizarle a las personas que menos tienen que van a tener la posibilidad de accesar medicamentos. Para cosas muy en serio y para gente que definitivamente no puede, ahí está la caja debe seguir siendo un proveedor de medicamentos de calidad, pero sin embargo, si usted ve las filas que hay en ciertas farmacias privadas, es el mejor reflejo de que la caja no está, digamos, satisfaciendo, no está solventando las necesidades, ¿verdad? Entonces, ese sector que no está satisfecho de la caja, tenemos que garantizarle también que va a tener precios controlados. No es quebrar tampoco a las pequeñas farmacias, digamos, sino regularle los márgenes de utilidad, digamos, en lo que se importa también, en lo que se fabrica. En fin, es algo muy interesante, muy complejo, pero que en el fondo lo que va a buscar es que la medicina no sea un negocio, que la salud no sea un negocio. Desde el Frente Amplio no creemos que la salud, ese derecho fundamental, sea visto como un negocio más. No, Edgardo, yo le quiero agradecer, en la 1:54 de la tarde, le quiero agradecer que haya participado con nosotros en esta tarde en el programa. Mañana va a estar su compañero de fracción, que también es precandidato del Partido Frente Amplio, y posteriormente ahí les estaremos haciendo una invitación para sentarlos a los dos a conversar, a debatir sobre temas país. Pero por hoy, muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a ustedes, Sergio, por invitarnos. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando y a toda la gente que nos estuvo viendo hoy. Pues ahí estamos a la orden. Buenas tardes y ahí nos seguimos viendo. 1:55 de la tarde, nosotros nos tenemos que despedir.